Shalom a todos. Primero que nada, Hag Hanukkah Zameach. Feliz Hanukkah para todos. Y en el vídeo de hoy, Besrat Hashem, vamos a contar la historia de Hanukkah. Pues tengo conmigo este libro magnífico, una edición del año 1948. Este libro tiene casi 70 años y el título es A Treasury of Jewish Folklore. Y está en inglés, por supuesto, que contiene incontables historias del pueblo de Israel, y entre ellas está la historia de Judas Macabeo y toda la historia de Hanukkah. Así que vamos a intentar ir leyendo, y al mismo tiempo voy a ir interpretando al castellano para que se pueda comprender. Besat Hashem. Primeramente vamos a analizar la historia completa de Hanukkah. Me pareció interesantísima la manera en que el libro lo presenta y realmente es increíble los detalles que aporta. Así que esta sección de este libro magnífico se titula Judas el martillo. ¿Quién es el martillo? ¿O qué significa esto? Este apellido o apodo de Macabeo en arameo es Macaba, y realmente lo que significa es precisamente esto, martillo. De la forma en que Judas se convirtió realmente en un excelente guerrero, que al final lideró al pueblo judío para la victoria sobre el poder o el opresor, que en este caso eran los griegos. La historia comienza de esta manera, dice, ahora, desde que Alejandro de Macedonia, Alejandro Magno, dice, se levantó como rey, dice, después de la muerte de él, y que el poder se dividió entre sus generales, etcétera, etcétera, se levantó Antíoco IV. Dice, él gobernó sobre la tierra de Siria con mano fuerte, y también los reyes de muchas tierras y países, dice que le pagaban tributos anuales cada año sobre Antíoco IV, también llamado Epifanes, etcétera. Dice, él construyó para sí mismo un monumento y realmente una ciudad a su nombre llamada Antioquía. Dice, y mucho más, el poder que tuvo, entre más poder alcanzaba, más poder quería lograr este Antíoco. Dice, estaba lleno de una insaciable hambre de controlar todo el mundo y su gloria. Según se dice, Antíoco solía decir que él conquistaría el mundo como lo había hecho Alejandro Magno. Así que vemos la arrogancia y la manera en que este tal Antíoco IV solía vanagloriarse. Y dice, y era tan tonto este orgullo que se llamó a sí mismo Epifanes, que en griego significa la manifestación de Dios. O sea que este título se lo puso él mismo, según cuenta el relato. Dice, igual que los césares romanos, él dice, las personas trataron o comenzaron a adorarlo a él como si fuera una deidad. De ahí el nombre, la manifestación de Dios, Epifanes, en el sentido de que quería ahora también una gloria de adoración como si fuese un dios. Dice, pero los judíos, cuenta el relato, tenían otro nombre para esta persona, para Antíoco, y le llamaban Antíoco el Loco. Así le llamaban los judíos de la época a este rey griego que gobernaba sobre Siria, etc. Así que, para mostrar la opinión, ellos realmente citaban de las escrituras y le llamaban, diciendo que Antíocos viene de una raíz que realmente muestra referencia acerca de gusanos de madera o algo así. Los judíos trataban de hacerle burla a ese tal Antíoco. O sea que no le seguían el juego, por así decirlo, con estas tonterías de nombrarnos a sí mismos la manifestación de Dios, o que la adorasen, etcétera, etcétera. Dice, aconteció que en el año 23 de su reino, en el año 168 antes de la era común, dice que eran aproximadamente 213 años desde que se reconstruyó el templo por Esdra Hasofer, el escriba. Antíoco realmente volcó su rostro
de una manera de furia hacia Jerusalén y le dijo a sus generales lo siguiente: no puedo soportar por más tiempo que los judíos vivan en la tierra de Israel. Así que yo sé que en sus corazones ellos me odian y desean mi destrucción, decía Antíoco. Ellos no son como nosotros. Ellos no sacrifican a nuestros dioses, no observan nuestras leyes y hablan mal acerca de ellas. Por lo tanto, yo he jurado de que los voy a rebajar y les voy a poner un yugo sobre sus cuellos, afirmaba el Antíoco hablando a sus generales. O sea que vemos cómo se volcó hacia Jerusalén. Y Antíoco realmente sentía gran odio hacia los judíos. Por lo tanto, dice que se dirigió hacia Jerusalén con un gran ejército, saqueó Jerusalén y masacró a miles y miles de personas allí. Dice, hasta que no quedó nadie que pudiese estar en pie contra él. Dice, el jefe de la nación en ese momento, pues no pudo hacer nada para defender realmente a su pueblo, al pueblo. Así que los griegos, cuando conquistan Jerusalén, entran al templo sagrado, el Bet HaMikdash, y robaron todos los tesoros del templo. Así que se llevaron el candelabro que había en el templo, se llevaron la mesa de la proposición, se llevaron los vasos sagrados, las copas y todo lo que encontraron allí adentro. Todos los tesoros del templo los saquearon los griegos. Así que muchos judíos escaparon hacia Alejandría, en Egipto, y otros huyeron hacia Babilonia, otros huyeron hacia Persia, lo que hoy es Irán, y otros huyeron a tierras muy lejanas. Imagínense. Dice, dondequiera que los griegos, por todas estas tierras los soldados griegos les perseguían y les daban muerte. Dice, mujeres y niños fueron vendidos como esclavos en los mercados a través del mundo. Por todo donde los griegos tenían control, allí vendían a los judíos como esclavos. Mujeres y niños. Las murallas de Jerusalén fueron destruidas y fueron desoladas las casas y las calles de Jerusalén, luego de esta gran masacre de los griegos. Antíoco había dicho a sus generales, dice, prohibamos o prohíbase la Torá y todas las academias donde es enseñada la Torá en la tierra de Israel. Dice, castíguenlo, o impuso un castigo de muerte para todos aquellos que observasen las costumbres judías. Y decretó que era prohibido la circuncisión y también que era prohibido mantener las leyes relacionadas con kashrut, las leyes de los alimentos permitidos, kosher, etc. También impulsó y trató de obligar al pueblo de Israel a que también violase el Shabbat y que se inclinasen ante sus dioses y que trajesen sacrificios sobre los altares de estos dioses griegos. Incluso envió a sus siervos a través de toda la tierra para verificar si los judíos estaban cumpliendo con todas estas cosas. Imagínense ustedes, por la fuerza, estos invasores intentan obligar al pueblo de Israel a cometer todas estas locuras. Olvidarse de la Torá, violar la Torá, olvidarse de todas las tradiciones y costumbres de nuestros ancestros, dejar de hacer Brit Milá, dejar de que realmente se oficiesen sacrificios en el templo, que se adorasen ahora a todos estos dioses griegos, se hiciesen sacrificios a los dioses griegos, se violase el Shabbat, y así incontables atrocidades contra el pueblo de Israel. Y todo el que no seguía y acataba estas leyes, se le daba muerte. Y dice aquí que precisamente esta ley realmente se estableció por toda la tierra. Así que los generales hicieron tal como Antíoco mandó. Dice, ellos fueron por toda la entera tierra de Israel y realmente fueron hacia cada sinagoga y a cada de las casas de estudios y realmente entraron y destruyeron los rollos de Torá a espada, los rajaron y los destruyeron, y realmente todos aquellos que murmuraron o que protestaron también les dieron muerte.
Así que hubieron muchos mártires que murieron para santificar el nombre de Hashem, y su sangre realmente fue derramada o fue como dicen, sobre la cabeza de este Antíoco IV Epifanes. ¿Qué pasó? Que no mucho tiempo después de que muchos sacerdotes tuvieron que marcharse, por supuesto, les echaron del templo, dice, y que el templo fue consagrado al dios griego Zeus, y realmente se dice que se pusieron una gran estatua dentro del templo de este dios griego pagano, y la pusieron realmente en el altar, en el santuario, en el lugar más santo del templo. Así que en honor al tal Zeus se comenzaron a sacrificar cerdos en el altar dentro del Bet HaMikdash, y realmente se esparcía la sangre de estos animales impuros dentro del santuario. Aconteció que cuando las personas del pueblo de Israel escucharon todo esto, estuvieron realmente horrorizadas por lo que estaba aconteciendo. Pero era tanto el terror que se había apoderado y tanta la mano fuerte con que estaban oprimiendo al pueblo, que nadie se atrevió ni siquiera a murmurar en alto por aquello, porque su vida realmente estaba en juego. Aconteció que realmente los judíos escaparon y huyeron en masas de Jerusalén, hasta que se dice que Sión quedó casi que vacía. Escaparon hacia otras zonas del país, otros se fueron a otros países, como ya hemos visto. ¿Qué aconteció? Dice, cuenta el relato que ahora un tal Apeles, según el relato, un oficial griego, llegó hacia el pueblo de Modín, y allí, una ciudad no lejos de Jerusalén, realmente llevaba un decreto del rey Antíoco, en el que realmente pues se intentaba ahora establecer un altar en cada uno de los pueblos y ciudades de Israel, un altar a dioses paganos. Allí llegaron a Modín para establecer este altar a los dioses griegos, y para le ordenaron a los judíos a que sacrificaran cerdos a los dioses griegos. Entre aquellos, dice que cuando llegó la comitiva de los griegos, reunieron a las personas de la ciudad y los trajeron, parece que para dar pues el mandato del rey. Y entre los que se encontraban allí estaba Matitiahu ben Yohanan, un sacerdote realmente sadik, que venía de la línea de Pinjas, que era, o Fineás, como lo llaman en español, que era el hijo de Aarón, el hermano de Moshe Rabbeinu, el Cohen Gadol. O sea, que venía de una familia de sacerdotes realmente de generación en generación, sadikim. ¿Qué aconteció? Que este Matitiahu, o Matatías, venía del clan de los Hasmoneos, según cuenta el relato, y tenía 5 hijos. Uno se llamaba Yohanan, otro se llamaba Shimón, otro Yehudá, otro Elazar y otro Jonatán. Cuando Matitiahu escuchó de la abominación que este tal Apeles quiso hacer o obligar a los judíos, dice que el relato cuenta que él exclamó, Matitiahu dijo así: oh mis hermanos, dice, dejemos saber a las naciones y provincias que están sujetas al rey Antíoco. Dice el relato: oh hermanos, dejen a las naciones y provincias que están sujetas al rey Antíoco obedecerlo si ellos lo desean, incluso hasta el extremo de traicionar su religión, la religión de sus antepasados. Pero nosotros juramos que no vamos a dejar el camino de nuestra religión ni a la derecha ni a la izquierda. No nos desviaremos de la senda de nuestros padres y continuaremos fieles al pacto de la Torá y las tradiciones de nuestros ancestros. Con estas palabras dice que dice en este momento, cuando vieron realmente este oficial griego vio que Antíoco que Matitiahu pues realmente no quiso obedecer, dice que un judío entró y trató de ofrecer pues sacrificios sobre el altar a estos dioses falsos. Cuando Matitiahu vio esto, la furia
realmente le llegó, como dicen, a la cabeza. Tomó una espada y realmente dio muerte a este judío ahí mismo encima del altar. Y luego acabó de rematar y dar muerte también al oficial griego que estaba dando este mensaje. Así que aconteció que luego de esto, Matitiao fue en forma de grito y de llamada a todo el pueblo de Israel, les llamó a que tomasen las armas y anunció: todo aquel que esté de parte de Dios y de su santa Torá, que me siga. Y fueron así por diferentes pueblos, llamando a las personas, todos aquellos que eran celosos por la Torá, que le siguieran pues, y se le unieran a la causa. Aconteció que él y sus 5 hijos y muchos otros del grupo de judíos que se llamaban los Hasidim, que eran los celosos de la Torá, se cuenta que dice que se marcharon a las montañas realmente. Imagínense, un grupo de judíos a luchar contra uno de los ejércitos más fuertes y poderosos de la tierra. Así que dice que cuando hacía de noche ellos descendían hacia los griegos y de forma astuta pues realmente podían pues luchar de tú a tú y casi de forma milagrosa, como ganaron muchísimas batallas. Y realmente esto enfurecía a los griegos, porque realmente se dieron cuenta de que el pueblo estaba levantándose en rebelión, y los demás judíos comenzaron a ver de que Dios estaba realmente con Matitiahu, sus hijos y aquellos que se le unían. Llegó el tiempo en que Matitiahu pues iba a morir, porque ya era una persona mayor. Así que llamó a sus 5 hijos, les reunió y les dijo: oh mis hijos, debo ahora partir de ustedes, así que por favor deseo nombrar un líder sobre ustedes para que lidere el ejército, y voy a designar a Yehudá, mi hijo, para que sea el que me suceda, porque por su sabiduría y por sus hechos de victorias son comparables a Yehudá, el hijo de Jacob Avinu, nuestro padre. Y hay todo un relato, todo un midrash que cuenta la Kabbalah, que dice que Yehudá, el hijo de Jacob, pues realmente también era muy fuerte. Y hay muchísimas historias que cuentan de cómo él y los otros hijos de Israel también lucharon en grandes batallas, y Yehudá era famoso porque ganó muchísimas batallas y tenía una fuerza realmente descomunal, como podía derrotar fácilmente a muchísimos otros hombres. Y se dice, cuenta de forma mística, ¿no? Se cuenta de que Yehudá Macabí, Judas Macabeo, tenía como una chispa del alma de Yehudá, el hijo de Jacob. Entonces, como una comparación, ¿no?, de que ahora el líder también llevaba el nombre de uno de nuestros antepasados. ¿Qué aconteció? Cuenta el relato que en este momento pues fue nombrado Yehudá, que también era comparado como un león y que realmente asustaba a los enemigos, y que cuenta el relato de que ahora estaba destinado a liberar a la nación de Israel. Diciendo esto, Matitiahu falleció y Judas se convirtió en el general de su ejército. Dice que realmente era invencible en las batallas y realmente no tenían compasión al perseguir a los enemigos de Israel, y que realmente dice que realmente aplastó como un martillo, de ahí el sobrenombre en arameo, como ya mencioné, Macaba o Macbi, que realmente da a entender esto de martillo, porque de una forma poderosa aplastaba a los griegos en las batallas. Aconteció que Yehudá, a ser un gran líder, despertó realmente en los demás miembros del pueblo esta llama por celo por la Torá y de liberar a Israel del opresor. Así que muchos fueron realmente en masa a las montañas, tomaron las armas y pelearon contra los griegos. Así que vieron realmente cómo pues Dios, batalla tras batalla, fue realmente guiando al pueblo contra los enemigos de Israel. Cuando el rey Antíoco escuchó de las victorias de Judas Macabeo,
pues realmente la furia fue grandísima, hasta el punto de que se dice que Antíoco reunió a sus generales y les dijo: ¿han escuchado ustedes lo que Judas Macabeo ha hecho contra mí? Ha destruido a nuestros ejércitos y ha matado a nuestros generales. Dice, y debo poner un fin a esto. Estaba empecinado en darle muerte a Judas. Aconteció que se dice que el Antíoco envió a uno de sus generales, o a varios de sus generales, entre ellos Ptolomeo, Nicanor y un tal Gorgias, con una fuerza militar de 40.000 soldados a pie y 7.000 soldados a caballo contra Jerusalén, y también a destruir a Yehudá y a todos los que se habían rebelado. Aconteció que cuando llegaron a la ciudad de Emaús, cuenta el relato que las tropas sirias se encontraban en la planicie y acamparon allí esperando entrar en batalla con Yehudá. Estaban confiados en que saldrían victoriosos. Pero aconteció que cuando los judíos escucharon de esto, se reunieron en asamblea y realmente se dieron cuenta de que el enemigo era numeroso. ¿Cómo podrían unos tantos miles de judíos, quizás 2.000, 3.000 judíos en las montañas, pelear contra un ejército de 47.000 hombres preparados, soldados de guerra, que estaban todo el tiempo entrenados para la guerra? ¿Cómo podrían ahora estos pocos judíos luchar contra ellos? Cuando eran más bien hombres del campo, personas que en su momento se sumaron a esta causa. Aconteció que Judas Macabeo, al ver que el pueblo estaba un poco atemorizado, se levantó y dijo las palabras siguientes, y cito, dice: terriblemente es el hecho de que ahora los griegos estén realmente tratando de dominar sobre nosotros, pero más terrible es la venganza del Señor con que va a golpear a estos malvados. Respondió Judas: no tengan miedo del enemigo, incluso si ellos son numerosos y nosotros somos unos pocos. Sepan que Dios está con nosotros, incluso si somos débiles, pero si tenemos una causa justa que va a triunfar sobre un número grande de nuestros enemigos. Por lo tanto, fortalezcan su espíritu, dijo Yehudá, y fortalezcan sus corazones y compórtense como hombres de valor, respondió Yehudá. Y cuenta el relato de que era la costumbre de Judas Macabeo de que antes de las batallas, dice que él se vestía de saco, dice que ponía ceniza sobre su cabeza y realmente comenzaba a hacer teshuvá en forma de lamentación, quizás una forma de realmente de humillarse delante de Hashem, mostrando de que las victorias no era él el que las ganaba, sino que estaba buscando la guía de Dios en cada una de las batallas. Por lo tanto, esta era su costumbre. Y al parecer muchos también tomaron esta costumbre antes de las batallas, de realmente buscar la guía de Dios. Aconteció que realmente dice que ellos ayunaron antes de esta gran batalla y enviaron y realmente derramaron muchísimas lágrimas, oraciones delante de Dios, confesaron sus pecados delante de Hashem, y realmente los hombres que estaban con él hicieron lo mismo. Y dice que luego de todo esto no tuvieron ningún miedo. Dice que Yehudá se levantó, reunió a toda la asamblea y le dijo lo siguiente, cito, dice: si hay alguno entre ustedes que tiene miedo, se puede retirar ahora mismo, respondió Yehudá. Dice: todo aquel que se haya casado recientemente y aquel que haya adquirido riquezas recientemente, se puede marchar también si lo deseas, porque no queremos que nadie luche de una manera cobarde, pensando que puede perder algo. Dice: más bien, cada cual debe pelear y no debe tener remordimiento de lo que deja atrás, dice Yehudá. Cuando las personas realmente se reunieron alrededor de Yehudá y realmente se dividieron
en diferentes secciones, nombraron diferentes capitanes, algunos sobre miles, otros sobre cientos y otros sobre unos 10, 12 grupos de personas. Así que entonces él habló lo siguiente, otras palabras de ánimo, le dijo: oh mis hermanos judíos, dijo Yehudá, vamos a luchar de una manera varonil en esta ocasión por la libertad de nuestro pueblo y por el honor de nuestra Torá, dijo Yehudá. Si perdemos en la batalla, seremos todos muertos, y nuestras mujeres y nuestros hijos van a ser vendidos como esclavos. Por lo tanto, debemos de ganar esta batalla, dijo Yehudá. Debemos recobrar la libertad que ha sido tomada por nuestros enemigos, y debemos de restaurar realmente la santidad en Israel para que también nuestras vidas sean bendecidas. No tengan miedo, oh Jacob, dijo Yehudá, porque Dios nos va a guiar de la esclavitud de Egipto y no nos va a abandonar. O sea, estas son palabras en alusión, quizás comparándolo con lo que aconteció en el tiempo de cuando Israel fue liberado de Misraim, de Egipto. Yehudá está comparando lo mismo, que no tengan miedo porque Hashem está peleando por nosotros, en la idea de Yehudá. Y lo interesante es que todos los que eran miembros del ejército eran todos observantes estrictos de la Torá 100%. Yehudá y los demás incluso le dieron caza y muerte a todo judío que se puso de parte de los griegos, a todo judío que no quiso guardar con la Torá, a todo judío que estuvo realmente fácilmente, pues abandonó la Torá, como que ya no había que cumplir con todas estas cosas. A esos judíos traidores también le dieron muerte. Todos los que estaban en el ejército de Judas Macabeo eran todos observantes, estrictos y celosos por la Torá. Todos. Y el relato cuenta de que realmente ajusticiaron a todo Yehudí que traicionó de esta manera el pacto de la Torá y el pacto de nuestros ancestros. Aconteció que se prepararon para la batalla, y esa noche el general Gorgias, del ejército de los griegos, dice que realmente partió con su ejército de Emaús y vino con 5,000 hombres de a pie y 1,000 hombres de a caballo para tratar de atacar a Judas Macabeo en la oscuridad. Dice, pero Judas tenía otro plan, y aconteció que, dice que Yehudá, Judas Macabeo, realmente había dividido a sus hombres y había dejado algunas llamas encendidas a propósito como para despistar a los griegos, y aconteció que trató de confundir a este general de esta manera, mostrando como que se habían marchado y que habían quedado solo unos pocos. Al entrar en batalla Yehudá con sus hombres contra el ejército griego, los griegos pues comienzan a huir y Yehudá comienza a perseguirlos con sus hombres, y cuenta el relato que ahora este general realmente comenzó a buscar a Yehudá para darle muerte en medio de la batalla, en medio del campamento, pero no lo pudo encontrar. En ese momento él se apresuró a marcharse en retirada, y dice que se dio cuenta todo lo que había acontecido a su ejército, a sus hombres, y cómo muchos estaban huyendo. Así que todos los derrotados realmente pues no hubo descanso para ellos, porque Yehudá les persiguió y se le dio muerte a muchísimos de ellos. Cuenta el relato de que al año siguiente de esto, dice que este rey Antíoco envió otro ejército contra Judea, y en esta ocasión dice que 60,000 soldados de a pie y 5,000 hombres de a caballo, dice que estaban bajo un tal general llamado Lisias, estaba al servicio de Antíoco. O sea que ya esto fue el año siguiente de otras batallas. Esta es otra importante: 60,000 hombres de a pie más otros 5,000 a caballo bajo el general Lisias. Fue contra Judá. Aconteció que dice que Yehudá, Judas Macabeo, pues se encontró con él en una de las colinas de Beth Sur.
dice que Yehudá tenía solamente unos 10.000 hombres, y realmente se dieron cuenta de que era una multitud grande la de los griegos. Ahora este hombre Lisias, este general, cuenta el relato de que era un hombre prudente y se dio cuenta de que los judíos, el pueblo hebreo, tenía un espíritu fuerte. Y aconteció que, dice el relato, que cuando se dio cuenta de que los judíos preferían morir en batalla antes de que perder la libertad y realmente tener todas estas prohibiciones de adorar a Dios, etcétera, etcétera. Aconteció que este general Lisias se dio cuenta de que el ejemplo, el heroísmo de Judas Macabeo realmente fortalecía el espíritu de los demás hombres del pueblo. Así que realmente este general se dio cuenta de la grandeza que estaba pues aconteciendo entre los hombres de Israel, y el relato cuenta que el rey Antíoco sintió temor en su corazón de todo lo que había escuchado pues de parte de Lisias, que llevó un informe sobre cómo había visto lo acontecido y la grandeza de Judas Macabeos. Y fue tanto la impresión que causó Judas Macabeo y sus hombres que Antíoco cuenta el relato de que se asustó y dice que escapó, dice que se fue huyendo hacia otra ciudad, y las personas, sus mismos oficiales, comenzaron a llamarlo cobarde. Pero se cuenta de que cuando Antíoco pues precisamente no pudo aguantar la humillación de todo esto, dice que según cuenta el relato, Antíoco pues se suicidó y se arrojó a sí mismo al mar, ahogándose. Luego de todo esto, de que finalmente, después de varios años de batallas y batallas, por supuesto, antes de que aconteciera este hecho, Yehudá finalmente llevó al pueblo a la victoria, y en el momento en que retoman Jerusalén, Yehudá les dice a todos: vamos y subamos hacia la casa de Dios y purifiquémosla y limpiémosla nuevamente de todo, porque estos malvados la han realmente profanado, haciendo referencia al templo. Se dice que luego de que hubieron purificado y limpiado el templo, sacaron todos los ídolos y todos estos altares paganos y trajeron nuevos vasos, y prepararon realmente una nueva menorá con 7 brazos, un candelabro de oro, etc. Y prepararon todo nuevamente con utensilios nuevos realmente para dedicar nuevamente el templo. Prepararon todo, e incluso encendieron incienso. Pero cuando llegó el momento de encender las llamas de la menorá, se dieron cuenta de que había sido profanada por la que había, así que hubo que crear una nueva, como ya mencioné, y se dieron cuenta de que precisamente para esta fecha, el 25 de Kislev, pues era el momento de rededicar realmente el templo al servicio a Dios. Así que encendieron pues las lámparas de la menorá y ofrecieron incienso sobre el altar. Ahora, cuando quisieron prender las lámparas de la menorá, se dieron cuenta, cuando buscaron por el aceite, al buscar por donde quiera, pues no pudieron encontrar aceite puro preparado especialmente para la menorá, salvo un solo frasco que contenía un aceite especial con el sello del Cohen Gadol, el sumo sacerdote, desde la época del profeta Shemuel. Así que imagínense. Entonces, ¿qué aconteció? Que cuando realmente prendieron las llamas de la menorá, este aceite que supuestamente debía durar para un solo día, milagrosamente duró o estuvo ardiendo por 8 días, el tiempo exacto y preciso para que los sacerdotes pudiesen ahora preparar un nuevo aceite para encender las lámparas de la menorá, que debía estar prendida continuamente, todo el tiempo en el templo, no podía apagarse. Aconteció que realmente fue un gran milagro lo que había acontecido. Aconteció que en conmemoración de la rededicación del templo y del milagro que había acontecido, Judas Macabeo decretó de que cada año, el 25 de Kislev,
los judíos, el pueblo de Israel, deberían de celebrar el Festival de las Luces o Hanukkah. Así que se enviaron realmente cartas y mensajes a todos los judíos que se encontraban en la tierra de Israel y también a las diferentes comunidades que había ya también por diferentes países y ciudades del mundo. Se envió un informe y de común acuerdo todos aceptaron esta ordenanza y así se decretó de que se comenzaría ahora o de que cada año se conmemoraría este milagro realmente del aceite y demás, y también de la rededicación del templo, la victoria del pueblo de Israel, pero sobre todo de que fue Dios mismo el que consiguió esta victoria para el pueblo. No fue el ejército, ni fue Yehudá, ni demás, no, sino por la bendición de Hashem sobre el pueblo, sobre el ejército y sobre Yehudá y los demás hombres, que se logró realmente esta gran victoria. Y así es que desde hace más de 2000 años, 2200, 2300 años, desde que acontecieron estos hechos, el pueblo de Israel lleva realmente celebrando año tras año el 25 de Kislev por 8 días, en estas fechas, la festividad de Hanukkah, donde es una fecha de celebración, de regocijo, donde cada día vamos encendiendo una nueva llama o vela en conmemoración a estas fechas, hasta que se completan los 8 días. Se hacen algunos cambios especiales en la tefilá, en la oración, se cantan los salmos de Alel en la mañana, se agregan ciertas partes en la oración, etc. En conmemoración y en remembranza de estas fechas. Se preparan ciertas comidas especiales, muchas actividades, depende de las comunidades, los que deseen organizar o cómo organicen cada actividad, cada comunidad judía a través del mundo. Pero generalmente estas son todas las costumbres para estas fechas de la festividad de Hanukkah, recordando realmente este gran milagro que aconteció para el pueblo de Israel. Hay muchísimo que contar sobre Hanukkah. Bezrat Hashem, vamos a hacer otros videos también contando un poco de la historia y de lo que aconteció. Tengo ahí varios libros que realmente resumen y cuentan muchísimos detalles con documentos históricos que cuentan y aportan información valiosa sobre estos hechos. Espero que el video de hoy haya sido interesante para todos. Si tienen alguna duda, cualquier pregunta, puede dejar un comentario. Feliz Hanukkah para todos, Hanukkah Sameach, y que realmente vengan cosas buenas para todos ustedes en este año y para toda su familia y para muchísimos años más por venir. Bezrat Hashem. Gracias a todos y nos veremos en un próximo video.